Está en comunicación con nosotros y le agradecemos la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fedich. Ministra, muchas gracias por atender a Punto Cero en esta noche de domingo, algo convulsionada con las noticias del último momento, pero antes de meternos en eso, quiero saber cómo vio el cumplimiento de las normas, de las restricciones en estas primeras 48 horas del decreto firmado por el presidente. Bueno, la verdad que el acatamiento ha sido muy importante, muy significativo, tanto el viernes como ayer sábado, se verá hoy domingo. Supervisamos tanto el día viernes como el día sábado los controles más importantes, que son aquellos que están en las grandes vías que conectan provincia con la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que el acatamiento fue muy alto. Ayer nosotros salimos a las 9 de la noche aproximadamente y la verdad es que ya no había casi nadie en la calle, inclusive en el Gran Buenos Aires, donde, bueno, yo vivo, así que transité por esa zona sur, estaban los comercios ya cerrados, gastronómicos, así que ya a las 8, del 8:15 de la noche ya estaba cerrado casi todo, así que lo que nos manifiestan los efectivos de las fuerzas federales con quienes conversamos es que también lo que ven es que hay aceptación de la gente a los pedidos que ellos hacen, de los certificados, el documento. Así que en principio lo que vamos viendo estos 2 días, se verá, insisto, hoy domingo, es un alto acatamiento. Ministra, sobre esto le quería preguntar porque se vio en la práctica que se fue corrigiendo alguna cuestión que tenía que ver con la gente que estaba justo arriba del colectivo a las 8 de la noche y iba para su casa, con la gente que por ahí volvía de un hospital en la hora límite de las restricciones. ¿Eso se pudo corregir? ¿Volvieron a tener inconvenientes? ¿Tuvo que volver a repetir las indicaciones? Sí, eso ocurrió el viernes. Ayer, bueno, el viernes estuve en el control de Puente Porredón. También estuvo el director operacional de la Prefectura Naval para corregir esta situación. Y ayer volví a pasar por el Puente Porredón a eso de las 10:30 de la noche aproximadamente. Y estaba clara la orden, que es no hacer descender a nadie del transporte público, sino hacer el control dentro del transporte y que el pasaje espere a que se labren las actas que haya que labrar en el caso de que haya alguna infracción. Así que eso quedó superado, aclarado y no volvió a ocurrir. ¿Cómo le va, ministra? Ernesto Adida le habla. En los barrios populares de la Argentina, hay un hecho que usted sabe y lo conoce muy bien. La inseguridad es mucho más grande que en otros sectores. Ahora, en este momento, en donde hay restricción de movilidad por el coronavirus, pero la inseguridad no baja, ¿hay algún programa nuevo que empiece en mayo, digamos? Bueno, el viernes hubo un acto importante con la presencia del presidente Alberto Fernández en Campo de Mayo, en la región 1 de Gendarmería, donde el presidente no solo entregó patrulleros a las fuerzas federales, sino también anunció un refuerzo de 1.000 efectivos de la Gendarmería a los 4.000 que ya estaban haciendo seguridad ciudadana desde mínimo julio del año pasado. Estos 5.000 efectivos que van a ser, no solo son gendarmes, también hay prefectos, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, están trabajando en seguridad ciudadana durante todo el día, a partir de a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, ante el control estricto. Vamos a ver seguramente una baja del delito en ese horario, como pasó el año pasado, pero ya vimos que se están produciendo delitos una vez que se levanta la restricción de la circulación, o sea, a partir de las 6, 7 de la mañana. Así que estamos reforzando en ese horario patrullaje para evitar que la gente que salga a trabajar, sobre todo mañana, el día de mañana, sea víctima de delito, ¿no? De un delito. Ministra, esto que señalaba usted, que cuando hay restricciones fuertes de circulación, el delito obviamente cae. Ahora, ¿pasó lo mismo con las fiestas clandestinas? Que este fin de semana tienen algún reporte de eso, bajaron, tuvieron las mismas denuncias de siempre o menos. Nosotros no tenemos el reporte, lo vamos a recabar el día de mañana, porque eso recuerden que es potestad de los municipios o de la Ciudad de Buenos Aires.
Ayer yo me crucé con una patrulla de la Policía de la Provincia que venía con el organismo que se ocupa de la fiscalización y de las inspecciones en la zona de Lomas de Zamora. Así que entendemos que la verdad que creo que no ha habido, hasta donde yo sé, no ha habido ninguna. Los intendentes realmente se han comprometido muchísimo con esta decisión del presidente. Ustedes seguramente habrán visto, han subido fotografías. Sí, claro. De las calles desiertas de diferentes municipios del Gran Buenos Aires e inclusive en alguna situación como por ejemplo una feria, hoy circulaba una fotografía de una feria en Lomas de Zamora que no están prohibidas porque es un comercio a cielo abierto, pero donde no había respeto de las medidas de distanciamiento, entiendo que se produjo su clausura. Así que ahí están todos muy atentos a cumplir a rajatabla las restricciones que son las que nos van a permitir desacelerar el ritmo de los contagios, que como sabemos realmente es muy grave por el efecto que tiene sobre el sistema de salud. Sí, ahora, ministra, esto que usted señala es un esfuerzo por parte de todo el Estado, de su ministerio, de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, y de repente, el domingo a las 8 de la noche, usted se entera, como todos los argentinos, que la Cámara Administrativa de Casación de la Ciudad de Buenos Aires le da un golpe muy duro al decreto del presidente, porque donde más gente circula al mismo tiempo y utiliza el transporte público es cuando va al colegio, porque los pibes, más allá de 10 minutos de diferencia, van todos más o menos en el mismo horario, uno lo nota rápidamente en la circulación. Digamos, después de haber hecho este esfuerzo el fin de semana, de poner la gente en la calle, recibir este golpe por parte de la justicia porteña, ¿qué sensación le causa? Y la verdad es que no es una buena noticia. A mí me parece que acá hay que apelar a la conciencia de la ciudadanía, que es lo que hace que las medidas puedan ser acatadas, que es la que vimos en la circulación estos 2 días. Yo creo que hay que entender que estas son medidas que van a regir durante solo 2 semanas y que las clases van a continuar por la vía virtual, y que los niños van a tener la oportunidad de volver a su revinculación escolar dentro de 15 días. A esto se comprometió el presidente y también se comprometió el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Lo mencionó, mencionó el compromiso del presidente. Así que yo creo que no tiene la gravedad que algunos sectores plantean. La verdad que no la tiene. Yo tengo cercanos a mí niños, sobrinos, etcétera. Entiendo la dificultad que pueden tener los padres para reorganizar su vida cotidiana. Entiendo que puede ser para los niños también, bueno, una situación en la que va a haber que explicarles que, bueno, hay que esperar, que esto es para salvar vidas, que todos los niños tienen contacto también con parientes o conocen parientes que la han pasado mal o que están atravesando situaciones difíciles. Así que yo creo que a los niños hay que explicarles, estos son solamente 2 semanas, no es tan terrible, así que creo que yo apelo, digamos, a la cordura, a la razonabilidad y a la conciencia social también, ¿no? Para la situación. Ahora, ministra, Juan Cruzán lo saluda y la pregunta es ¿cómo viene trabajando la interacción junto con las fuerzas provinciales? Tanto problema que tanto se habló, siempre se habló sobre quizás las rispideces de distintas formas de aplicar distintos criterios que hay entre las fuerzas provinciales de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas nacionales. ¿Cómo se está trabajando con eso? No, la verdad que muy bien. Nosotros coordinamos con la provincia de Buenos Aires, le elevamos los puntos en los que necesitábamos que la policía realizara controles para dividir el trabajo, y esos puntos han sido cubiertos por la policía de la provincia, así que eso ha funcionado muy bien. Y lo mismo nos pasó con la ciudad. Coordinamos tanto con Santilli como con D'Alessandro, para que ellos supieran que nosotros íbamos a tener algunos lugares en las cercanías de los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos 10 puntos de control y bueno, y luego también, por supuesto, informarles cuáles iban a ser los puntos fijos nuestros de control en las intersecciones, ¿no? Digo, en las zonas de comunicación entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Así que ha sido, la verdad que muy bien, no tenemos en ese sentido nada que señalar.
¿Y con el ministro Berni ha hablado? ¿Está hablando, habla con normalidad? ¿El diálogo está bien? ¿Ha regresado el diálogo de forma correcta después, por ejemplo, del último inconveniente con el caso de Maya? Nosotros coordinamos con la provincia de Buenos Aires siempre, siempre, más allá de lo que se exprese en los medios, coordinamos siempre. Desde el mes de julio del año pasado, con el gobernador y el ministro establecimos un criterio de despliegue de las fuerzas federales. Ese criterio fue modificado hace 3 semanas por pedido expreso del presidente, que se reunió con los intendentes y fue transmitido al gobernador. Y en esta ocasión lo mismo, es decir, las coordinaciones van cambiando porque va cambiando también el delito, va cambiando la situación sanitaria y las restricciones, y eso hace que, bueno, nosotros tengamos que ir alterando el dispositivo. Sí. Hoy la coordinación con los municipios en tema de seguridad ciudadana se hace directamente con los intendentes. Directamente, y eso es, ahí está, directamente con los intendentes entonces. Ministra, ¿cómo le va? directamente con los intendentes, sí. ¿Cómo le Directamente va? con los intendentes, eso es lo que me ordenó el presidente Alberto Fernández. Sí, ministra, mire, hay un delito que en la Argentina todos conocemos, que es el robo. Pero ¿cuál es el delito que está ocurriendo generalmente? Los motochorros, lo mostramos todos los días en Crónica. Pero ¿cuál es el delito que no estamos viendo? ¿Cuál es el que creció que no estamos viendo? Que nosotros, los periodistas, no vemos, pero que usted ve todos los días sobre su escritorio. Bueno, ustedes recuerden que como Ministerio de Seguridad de la Nación nosotros estamos abocados principalmente al delito federal. Hacemos seguridad ciudadana en Buenos Aires con los 5.000 efectivos que les mencioné y también en Rosario, pero eso es un apoyo. Centralmente nuestro trabajo está dirigido a delito complejo, al narcotráfico, Sí. que hay, la verdad que ha crecido muchísimo el decomiso de marihuana en el último año. Pero eso, espere. ha crecido. Espere, que crezca el decomiso de marihuana quiere decir, corríjame por favor si estoy equivocado, quiere decir que la gran cantidad de marihuana que lo traen muchas veces organizaciones que con base en Paraguay están llenando de marihuana los lugares que son de la capital federal y el Gran Buenos Aires, ¿es así? Sí, nosotros estamos haciendo la mayor parte de los procedimientos en las costas del río Paraná, en la provincia de Misiones y en la provincia de Corrientes. Es decir, es marihuana que no llega a Buenos Aires ni llega a Chile. A veces es marihuana que va destinada a Chile, no solo a Buenos Aires o a Rosario o a Córdoba. Está bien, pero ¿de dónde viene? Así que- Pero, de ministra, Paraguay, de Paraguay. todo de Paraguay. Sí, Paraguay. Ah, es bien. Paraguay. Desde Paraguay, a veces cruza la Argentina para ir a Brasil, otras para seguir la ruta Argentina y luego Chile. Nosotros incrementamos un 40% la cantidad de marihuana decomisada durante el 2020 respecto al 2019. pero hay Es decir, que es marihuana que no Sí. llega al consumidor, ¿no? Lo entiendo, pero usted bien sabe, porque es un delito complejo, que hay barrios de emergencia, villas, como se lo conoce en la Argentina, que se enfrentan una organización que tiene su base en Perú por el control de la cocaína y otra organización que tiene su base en Paraguay por el control de la marihuana. O sea, esto va a seguir ocurriendo. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Bueno, eso pues es una tarea diferente, no es una tarea más que tiene que ver con cómo el delito del tráfico de drogas u otros delitos se combina con la violencia también, que a veces se ve en algunas zonas urbanas. No es tan alto el nivel de violencia asociado al delito en Buenos Aires como lo es en Rosario, por ejemplo. Es decir, son realidades diferentes. Nosotros para eso trabajamos en directa vinculación con el juzgado, con los juzgados federales. Esto lo empezamos a hacer en Rosario sobre mitad del año pasado, cuando creamos la unidad ministerial Rosario, y esa unidad nos permitió trabajar en algunos procedimientos que intervino Prefectura y Policía Federal, con muchos allanamientos, con detención de grupos, inclusive con su líder en un caso, que se dedicaban al fraccionamiento y a la venta de marihuana. Ahora, ministra, le hago un corte ahí y le quiero preguntar fundamentalmente sobre la marihuana. Con estos días hemos tenido discusiones y hemos tenido un debate, me acuerdo, yo a través de un allanamiento que hubo. ¿Cuál es su posición sobre las denominadas drogas blandas? ¿Cuál es su posición, por ejemplo, usted cree que
lo dice la ley obviamente, pero por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que si a una persona la encuentran o le tiene plantas de marihuana en su casa o la encuentran con determinado, no te estoy hablando de 2 toneladas de marihuana, pero si la encuentran con determinado cantidad de marihuana para consumo personal, esa persona termine presa? A ver, nosotros tenemos una ley de estupefacientes, la 23737, que es del año 1989. Esa ley penaliza a quienes poseen e inclusive a quienes consumen. Sí, es una ley más dura que la ley que reemplazó, que era de los años 70, que habilitaba de alguna manera, digamos, por omisión, habilitaba el consumo en lugares privados. En nuestra ley de 1989 es una ley más estricta. Ha habido infinidad de discusiones sobre este punto porque lo que sí vemos después de 30 años de vigencia, un poco más de 32 años de vigencia de esta ley, es que el consumo no bajó y el negocio creció. Espere, estamos de acuerdo, ministra, de eso, pero le quiero preguntar a usted, porque usted es antropóloga, conoce muchísimo de esto. ¿Hay que legalizar la marihuana? Bueno, es que yo voy a ese punto. Me parece que no se puede legalizar la marihuana per se. La Argentina hoy tiene sí la posibilidad de desarrollar el autocultivo y el cultivo con fines medicinales y científicos de marihuana, ¿no? Tenemos habilitado ahí un canal que es muy importante. Ahora, la legalización de la marihuana requiere de un análisis muy profundo, muy profundo. Pero ministra, permítame que... Está bien, pero permítame... Para terminar, sí. Los países que han legalizado la marihuana, como Canadá, sí. Uruguay, algunos estados norteamericanos o inclusive países como Holanda, lo han hecho en contextos, primero, muy diferentes, segundo, con problemas también. No es un problema que con la legalización per se resuelva la del consumo. Eso lo entiendo. Así que yo creo que no alcanza con decir esto, no se termina el estoy a favor o en contra. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo de cuáles son las posibilidades en Argentina. Permítame que le haga una pregunta. Sergio Berni dice que la guerra contra la droga está perdida y por eso hay que legalizar. ¿Usted cree lo mismo? Por lo menos tienen algo en común con Berni. No, yo creo que yo comparto con él, lo he conversado inclusive, que la figura de la guerra contra el narcotráfico, inclusive nuestra ley 23737, es una ley que no ha demostrado ser eficaz para cumplir con el objetivo que se propone, que es preservar la salud pública. Entonces, me parece que tenemos una ley, que es la ley que nos rige, y nosotros la seguimos aplicando y tenemos la obligación de aplicarla. Me parece que es una ley que hay que revisar y hay que evaluar. Eso es algo que se estuvo haciendo en el Senado de la Nación. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico estuvo haciendo toda una revisión de la ley vigente y me parece que ese es el camino. O sea, hay que evaluar esa ley y pensar en una que contribuya efectivamente a la persecución del tráfico de drogas que producen un daño muy grande a la salud. Y al mismo tiempo me parece que hay que revisar los usos de algunas de estas drogas que, de acuerdo a cierta cantidad y ciertas características particulares, puede ser beneficioso para la salud, ¿sí? Me parece que ese es el punto. Por eso está habilitado el cultivo de cannabis con fines medicinales, porque la marihuana tiene un fin que es benéfico. No todas sus formas de consumo son malas, ¿no? Para la salud. Y después hay otra cosa, importante, que me parece que hay que considerar. La Argentina tiene que potenciar su capacidad para asistir, el Estado argentino, asistir a los consumidores. Me parece que ahí hay una deuda importante, mucho hace el Cedronar, pero yo creo que hay mucho más para hacer en ese sentido. Hay una tradición en Argentina de invertir más en la persecución de la oferta que en contener al consumidor y tratar sobre todo los consumos problemáticos. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros, agradecerle el tiempo que dispuso para esta entrevista y bueno, obviamente también desearle suerte en todo este operativo que se está dando en los próximos 15 días. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Y nosotros seguimos acá en Punto